Ahora, para conocer un poquito más sobre las microalgas, nos va a hablar Francisco Romero de la Universidad de Sevilla y la ponencia es Microalgas como bioestimulante. Francisco, por favor. Hola, buenos días. Primero agradecer a la organización por invitarme, que yo soy puro académico. Yo soy Fran Romero Campero, soy profesor en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial e investigador en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, que es un centro mixto entre la Universidad de Sevilla y el CSIC. Esto debería estar en mi presentación, ¿no? Bueno, yo hoy voy a hablaros sobre algunos de los resultados que hemos obtenido dentro del proyecto Microclima que ha presentado anteriormente Manuel, que se centra en la mejora de la resistencia de los cultivos a sequía utilizando extractos de microalgas, basado en un análisis transcriptómico que hemos realizado en trigo y tomate. Durante la mayor parte de mi presentación voy a estar hablando de estas tres plantas, la planta de trigo, la planta de tomate y la planta modelo Arabidopsis thaliana, pero quería llamaros la atención y que seamos conscientes de que el reino vegetal o el linaje verde presenta una amplia diversidad morfológica y fisiológica, que va desde las plantas que son cultivos y son esenciales para la civilización humana, como el trigo o el maíz, vasculares, con distintos órganos y tejidos, hasta plantas no vasculares como las hepáticas o los musgos, llegando a microorganismos filamentosos como Klebsiormidium o unicelulares como Streptococcus. Aunque muy diversos, todos estos organismos comparten entre sí que son capaces de realizar la fotosíntesis. Tienen unos orgánulos, que son los cloroplastos, que son capaces de recolectar la energía solar y canalizarla para realizar una rotura de la molécula de agua. Esta fotolísis, por una parte, libera oxígeno, siendo la base de la oxigenación del planeta Tierra y permitiendo la vida del resto de organismos en el planeta. Y por otra parte, los protones liberados generan una diferencia de potencial y una cadena transportadora de electrones que usan ese poder reductor, esa energía, para fijar CO2 en forma de glucosa. Y de nuevo esto constituye la base de todas las cadenas tróficas en el planeta Tierra. También esto hace que estos organismos sean especialmente atractivos para la generación de aplicaciones sostenibles, ya que su desarrollo, además la producción de compuestos de interés biotecnológico, está acoplada a la fijación de CO2 y a la mitigación de la acumulación de CO2 atmosférico que produce el cambio climático que empezamos a sufrir. Ellas no, nosotros. Tradicionalmente, el reino vegetal se ha diferenciado en dos grupos muy distintos, o eso se creía. Por una parte se hablaba de plantas y por otra parte se hablaba de microalgas. Pero con el reciente desarrollo de las técnicas ómicas, en primera instancia de la genómica, eso nos ha permitido generar los genomas de todas estas especies vegetales y compararlos entre sí. Y ha puesto en evidencia que a lo que pensábamos que era muy diferente, no es tanto. Si bien, por una parte, sí existen unos conjuntos de microalgas, las stramenopilos, las cristofitas, las rhodofitas y las glocofitas, que sí son diferentes de las plantas, las embriofitas, tenemos evidencia a partir de estos árboles filogenómicos, este que hemos generado en mi grupo, que realmente existió un único evento durante la evolución que generó el conjunto que se conoce como viridiplantes, es decir, literalmente plantas reales. En ese grupo, por supuesto, están las plantas embriofitas, pero también existen dos grupos de microalgas, las clorofitas y las estreptofitas. Esas algas comparten, ya que están relacionadas evolutivamente con las plantas, sistemas moleculares con ellas que van mucho más allá de la fotosíntesis. Todos los procesos moleculares de generación de fitohormonas, de respuestas a estreses bióticos y abióticos, incluso sistemas moleculares de desarrollo, son compartidos por estos dos grupos de microalgas y por las plantas terrestres, donde se encuentran los cultivos que son de interés para nosotros. Por lo tanto, no es muy sorprendente ver que extractos de microalgas tienen un poder bioestimulante cuando se tratan sobre plantas. Sin embargo, los mecanismos moleculares que subyacen a este poder bioestimulante de las microalgas eran desconocidos. Y este es el punto de inicio del proyecto Microclimas que ha mencionado antes Manuel. Se trata de un grupo operativo en una colaboración público-privada donde había distintas instituciones con unos papeles concretos. Específicamente, Alga Energy lo que hizo fue generar a nivel industrial dos bioestimulantes basados en microalgas, LRM y Bio2. Asaja hizo ensayos en campos para validar y testear el efecto bioestimulante de estos dos productos.
Cebas, como ha presentado anteriormente Manuel, lo que hizo fue un análisis del efecto que tenía en la calidad del suelo la aplicación radicular o la aplicación edáfica de estos bioestimulantes, y nosotros, junto con el IMIDRA, el IBVF junto con el IMIDRA, lo que se encargó es de hacer un análisis fenológico de cómo se desarrollaban las plantas una vez eran tratadas con los extractos de microalgas, y en concreto yo lo que hice fue aplicar técnicas ómicas, transcriptómicas, de expresión génica, que se daba en plantas tratadas con los bioestimulantes sometidas y no sometidas a sequía. También teníamos a BioVegen, que se encargó de la difusión, crearon esta página web que os animo a que veáis para tener una mayor información. Dentro de nuestras tareas en microclima se dividía en dos diferentes bloques, un bloque que era la caracterización de uno de los bioestimulantes que ya estaba comercializado, que era el ERM, cómo actuaba sobre plantas de trigo y sobre plantas de tomate. El otro bloque era un bloque más explorativo, ya que lo que buscábamos era aplicar nuestras técnicas transcriptómicas para guiar en el desarrollo de nuevos bioestimulantes. Por una parte, el bioestimulante 2, que se centraba en una fracción diferente del cultivo de microalgas, y de distintas formas de procesar y de estabilizar esos bioestimulantes. Entonces, partiendo con trigo, sin entrar en detalle, el diseño experimental consistía en tener plantas sometidas a sequía y plantas en riego completo, combinados con el tratamiento foliar por pulverización del bioestimulante. Extraímos RNA, mandamos el RNA a secuenciar, es decir, la técnica transcriptómica que usamos es RNA-seq, y aplicando técnicas computacionales de altas prestaciones fuimos capaces de estimar los niveles de expresión, en este caso, en plantas sometidas a sequía, las tratadas con respecto a las no tratadas. Cada punto aquí representa un gen y su posición en el cuadrado representa, si no se ve afectada, aparece en la diagonal principal, si se ve activado, aparece en rojo en el triángulo superior, y si está reprimido, aparece en el triángulo inferior. Entonces, lo que vimos es que la aplicación foliar del ERM tiene un efecto sustancial y significativo sobre la expresión génica en trigo, activando o reprimiendo casi 1000 genes. Luego aplicamos técnicas de inteligencia artificial, representando la información que se tiene disponible sobre estos genes a nivel de ontología génica, y vimos que estos genes no se distribuyen de forma aleatoria en las funciones de la planta, sino que se centran justamente en la respuesta a deprivación de agua. Es decir, la planta tratada con el bioestimulante tiene una mayor respuesta a la falta de agua que la planta no tratada, aunque ambas dos están sometidas a condiciones de sequía. También se vieron otros procesos involucrados en el desarrollo, como aceleración del desarrollo de la planta. Esto es, también vimos consecuencias en el metabolismo de la planta, en concreto algo que llamó mucho la atención, que fue la asimilación de fosfato. Algunos genes ejemplo para mostraros que la inducción génica no es espúrea ni pequeña, sino que los cambios en los niveles de expresión pues son de varios factores de proporción, y los genes en concreto que vimos que estaban regulando esa respuesta a la falta de agua, en el caso del trigo, venían referidos al control del cierre estomatal. Es decir, las plantas que están tratadas cierran más su estoma que las plantas no tratadas. Esto a nivel transcriptómico, que está bastante alejado del nivel fenotípico. Entonces, además de realizar este análisis, que hicimos validarlo haciendo un seguimiento de cómo se desarrollaban las plantas. Estas son plantas sometidas a sequía. En la izquierda tenéis la planta tratada con pulverización de agua, es decir, la planta no tratada, y a la derecha la planta tratada con el extracto de microalga, el ERM. Desde las fases iniciales del desarrollo de la planta, en la fase de ahijamiento, vimos que la planta tratada con el ERM tenía más hijuelos. En la fase de encañado vimos una aceleración del desarrollo con un mayor porte de la planta, pero sí bien es verdad que en este punto, como es normal en la respuesta a sequía, los hijuelos se sacrificaron y ambas dos plantas, tanto la tratada como la no tratada, solo desarrolló un shoot. Sin embargo, el porte de la planta era mayor y el tamaño de las espigas también. Esto que observamos en las plantas sometidas a sequía también fue evidente en las plantas no sometidas a sequía. En este caso lo que tenemos son las plantas que se regaron con la capacidad de retención completa del sustrato, y aquí ya incluso en la fase de ahijamiento se ve que la planta, aunque no esté sometida a sequía, tiene un mayor número de hijuelos. En la fase de encañado también se vio una aceleración, y aquí sí fue especialmente evidente en la fase de relleno. Esto va súper sensible. En la fase de relleno del grano,
la planta tratada presentaba un mayor número de hijuelos con un mayor número de espigas, etc. Esto luego lo validamos recogiendo espigas y veíamos que en el caso de la sequía, si bien en ambas situaciones están bastante estresadas, en la parte en la que está tratada con el RM las espigas eran mayores. Cuando las pesamos, pues vimos un incremento espectacular de más de 3 en el factor de proporción en el número de grano y en el peso del grano. Estos resultados no fueron tan espectaculares en campo, pero Asaja obtuvo resultados similares. Consultar con ellos si queréis ver sus resultados. Lo que vimos en las plantas con sequía lo volvimos a ver también en las plantas no sometidas al estrés. Aquí, por supuesto, la producción en ambos dos casos es mucho mayor, pero también se observó un incremento de la producción en las plantas tratadas con el bioestimulante basado en microalgas. Entonces, lo que queríamos ver es si este bioestimulante tenía esta actividad solo en un cultivo o si tenía un efecto más amplio en distintas especies vegetales. El tomate realmente está bastante separado del trigo, entonces fue el siguiente en el que probamos. De forma similar, pues realizamos nuestro estudio transcriptómico, aplicamos el compuesto, esto de nuevo en las plantas sometidas a sequía, y vimos de nuevo que había una expresión diferencial de miles de genes. Y estos genes, de nuevo, no estaban distribuidos en los procesos vegetales de forma aleatoria, sino que se centraban justamente en respuestas a calor y en procesos de desarrollo. En este caso, los genes que se veían activados eran ligeramente diferentes a los que se ven en trigo, pero porque son plantas diferentes y tienen distintas estrategias para afrontar la sequía. Mientras que el trigo cierra estomas, lo que hace el tomate, por una parte, es inducir los genes involucrados en la síntesis de cera en la cutícula para evitar la pérdida de agua y, por otra parte, acelerar la transición floral. De nuevo, para ver qué es lo que veíamos a nivel molecular, a nivel transcriptómico, se daba también a nivel fenotípico, hicimos un seguimiento de las plantas. Aquí vemos de nuevo que la planta tratada con el RM tiene un mayor porte y presenta un menor nivel de estrés. Esto también era visible en plantas no sometidas a sequía, y yo aquí quería poner un vídeo, porque en el caso de tomate, no sé si lo podrán poner, en el caso de tomate no hicimos el seguimiento hasta capturar el fruto, sino lo que hicimos fue usar computación ubicua, basada en Raspberry Pi, y le colocamos una cámara NOIR para ver cómo era la respuesta de la planta después de un periodo prolongado de sequía absoluta, de falta de riego, regábamos. A la izquierda tiene la planta tratada con el RM y a la derecha la que solo se pulverizó con agua. Entonces veíamos que tiene una mayor capacidad de recuperación después de un estrés continuo de sequía. ¿Vale? Esto acaba de bajar un bloque, ¿no? A la coliflor, a la brócoli. Se ha quedado aquí. Apuntamos al brócoli. Vale. Entonces, el segundo... ¿Qué? Apuntamos al brócoli. Sí, guay. El segundo bloque era asistir a la empresa en el desarrollo de nuevos bioestimulantes o de nuevas formas para generar estabilizados de los estimulantes, de los bioestimulantes con los que estábamos trabajando. Para ello, ya que empezábamos con un nuevo bioestimulante, por la facilidad de trabajo, usamos la planta modelo Arabidopsis. De nuevo el mismo tratamiento, foliar, recoger tejido, extraer RNA y secuenciarlo. Este nuevo bioestimulante, que aprovechaba una fracción diferente de los cultivos de microalgas, observamos que también tenía una propiedad que alteraba los niveles de expresión génico, que estos niveles de expresión génico no eran aleatorios a lo largo del genoma de la planta, sino que se centraban en la respuesta a estímulos, como respuesta a estímulos a estreses bióticos y abióticos. Pudimos comparar los genes que se activaban en uno y en otro de los bioestimulantes para ver si realmente tenían la misma función o no, y vimos que si bien comparten algunos genes que se expresan de forma diferencial, realmente cada uno tiene un modo de acción diferente. Por lo tanto, realmente era algo diferente, un nuevo producto. Por último, como se generaba un nuevo producto, había que explorar las distintas formas de estabilizarlo, los modos de conservación, tiempo de caducidad, etc. Entonces, desde Alga Energy pues nos pasaron un montón de bioestimulantes que ellos identificaban con código, y nosotros en el laboratorio, usando nuestros sistemas de cultivo, exploramos el uso de 4 microalgas, microalga 1, 2, 3 y 4, para ver si realmente tenían poder bioestimulante o no. Pues aplicando técnicas de clustering y técnicas de clasificación, comparábamos el tratamiento de estos diferentes bioestimulantes, estabilizados, etcétera, con los tratamientos realizados simplemente con pulverización de agua. Usando técnicas de inteligencia artificial, pues fuimos capaces de identificar 3 grupos diferentes.
Por una parte, oye, súper rápido. Por una parte, vimos que había unos grupos de unos productos que se emparejaban con tratamientos con agua y, por lo tanto, esos productos pues, no tenían realmente propiedades bioestimulantes y lo que lograban era activar un número muy reducido de genes. Por otra parte, identificamos otro conjunto de bioestimulantes que se habían generado con distintos procesos enzimáticos, distintos parámetros, y además ahí aparecían 2 de las microalgas que habíamos usado nuevas en el laboratorio, y estos nuevos productos tenían un efecto bajo-medio referidos al número de genes que alteraban. Y luego, por otra parte, sí encontramos, digamos, los procesos de producción y de estabilización y una nueva microalga, que es bastante estrella y bastante prometedor, ya que tenían un efecto masivo sobre la estabilización o sobre la estimulación de la expresión génica en las plantas. Todo esto se hizo, de nuevo, en Arabidopsis thaliana por la facilidad de trabajar con ella en el laboratorio. Los siguientes pasos sería pues, extrapolarlo a cultivos como el trigo y el tomate. Pues nada, concluir, uno de los mensajes que quiero que os llevéis a casa es que existe una enorme diversidad en el reino vegetal. Dentro de esa enorme diversidad que existe en el reino vegetal, existen 2 grupos de microalgas, que son las clorofitas y las estreptofitas, que no os vayáis sin oír esos nombres, que son muy parecidas a las plantas, comparten una gran cantidad de sistemas moleculares, por lo tanto sus extractos son unos grandes candidatos a constituir bioestimulantes. Hemos estudiado 2 bioestimulantes en detenimiento, el LRM y el Bio2. El LRM tiene un efecto de resistencia en la sequía en cultivos de trigo y en cultivos de tomate, pero con una feeling diferente. Mientras que en trigo induce el cierre de estomas, en tomate induce la síntesis de cera y acelera el tiempo de floración. Hemos visto que realmente ese nuevo bioestimulante de una fracción diferente del cultivo de microalgas tiene un poder bioestimulante que es diferente del LRM, y hemos establecido un protocolo para evaluar y validar nuevos bioestimulantes y clasificarlos según un nivel de acción bajo, medio o alto. Por supuesto, reconocer que esto no lo he hecho yo solo, sino todo el grupo al que pertenezco, especialmente a Mercedes García González, Elena García González y Ana Belén y Cristina, que son las 2 doctorandas, y reconocer a las entidades que nos han financiado, ya que Microclima es un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y quedo a la disposición si hay alguna pregunta.